supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la palabra de Dios. Y a quien iré en busca de paz, y quien podrá mi vida saciar de verdad. Quien más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón. ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría Padre precioso Dios, en esta mañana, Señor, venimos delante de ti, oh Dios. Te damos gracias por este nuevo día. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por la oportunidad que nos das de estar en este lugar. Hoy presentamos nuestras vidas delante de ti, oh Dios. Te pedimos que seas tú hablándonos a través de tu preciosa palabra. Ministranos, háblanos, Señor, que podamos ser mejores personas en ti, oh Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Quitamos todo argumento humanista, Señor, que se levanta contra el conocimiento de tu palabra, y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia tuya. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy buenos días para todos, sean bienvenidos. Le pido por favor que tome su lugar. Como siempre, es un privilegio estar el día de hoy en este lugar. Así que damos gracias al Señor por cada oportunidad que tenemos de poder exponer su precioso mensaje. Hace 8 días estuvimos viendo acerca de la obra del Espíritu Santo, vimos su propósito, vimos el poder en los creyentes, sus atributos, la guianza hacia la verdad, vimos lo que es el Espíritu Santo y también vimos lo que no era el Espíritu Santo, y también estuvimos hablando de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Un mensaje que yo le recomiendo que si usted no estuvo con nosotros o no lo pudo ver, lo pueda ver. Allí están las plataformas virtuales, y preste bastante atención, tome apuntes que le van a servir en su vida de creyente. Vimos que el Espíritu Santo es real, que está presente, que es real y que es existente. Así que el mensaje que el Señor nos ha permitido traer el día de hoy, de cierta forma está relacionado a la existencia, así tanto como la existencia del Espíritu Santo, la existencia de Dios. Y es una pregunta que muchas veces las personas a veces nos hacen, inclusive como pastores, como personas nos dicen, ¿existe Dios? Pues hoy vamos a ver qué es lo que dice la Biblia acerca de la existencia de Dios. Es un mensaje con el propósito de evidenciar por medio de la Escritura la ciertísima existencia de un ser supremo, sublime, celestial, amoroso, misericordioso, bondadoso, creador, juez justo, Dios eterno, príncipe de paz. Ahora bien, muchas generaciones se han cuestionado acerca de la existencia de un Dios creador, y esta última generación, la cual es mala y perversa, está enfocada completamente en erradicar por completo la creencia acerca de la existencia de Dios. Pregúntele usted a un niño hoy en día o a la juventud de hoy en día si existe Dios, ¿y qué te van a responder? ¿Cierto? Ya sabemos la respuesta, es lo que estamos viendo, y lamentablemente la pérdida de los valores. No se les instruye hoy en día ya a los niños acerca de la existencia de Dios, acerca del amor, acerca del perdón, sino por el contrario se les inculca que cada uno de ellos pueda hacer lo que bien les parece, que cada uno sea su propio Dios, que haga lo que le gusta, lo que bien le parece, lo que lo hace sentir bien, sin que nadie lo reproche y menos ser juzgados por un parámetro bíblico. Entonces esta generación se torna en una generación anarquista y necia. Recordemos que los anarquistas o el anarquismo es el no sometimiento a las leyes ni autoridades ni ninguna norma de ninguna índole. Una persona anarquista no quiere someterse ni siquiera a la voluntad de su casa, a las ordenanzas de sus padres. Así que el versículo principal del día de hoy que el Señor nos ha permitido está allí en el libro de los Salmos, en el capítulo 14, versículo 1 al 3.
Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Padre precioso, Dios, te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento a esta palabra, Señor, que podamos ser sensibles a ti, oh Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Vemos allí en la escritura que dice el necio en su corazón, dice que no hay Dios. Entonces notamos que el necio, ¿quién es? Es aquella persona que se ha desviado a hacer lo malo, que en su terquedad no quiere aceptar la existencia de un ser supremo. Pero dice la palabra que estas personas que dicen que no hay Dios son las personas que se han corrompido, que se han volcado a hacer lo malo delante de Dios. Yo le pregunto, ¿estamos viviendo esa generación donde vemos que han sacado a Dios y donde vemos que a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno? Es una generación que está completamente confundida, y esta es esa generación. Pero dice también que no hay quien haga el bien. Lamentablemente el bien está escaseando. Gracias al Señor que aún vemos personas temerosas de Dios, que creemos en la asistencia de Dios y nos movemos obviamente por la palabra, obedecemos a lo que dice la Biblia. Entonces aún en el corazón del genuino creyente aún existe o aún está la creencia de querer hacer el bien. ¿Y por qué hacemos el bien? Porque sabemos que hay una justicia y sabemos que existe realmente el Señor. Pero dice que también el Señor miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cuando decimos que somos entendidos o sabios, es cuando usted y yo abrimos nuestro corazón y empezamos a buscar allí a Dios. ¿Y cómo buscamos a Dios? La única forma que el ser humano puede tener para acercarse a Dios está allí en la palabra de Dios. No hay otro medio, no es la filosofía, no son las denominaciones, no es el mundo, sino es la Biblia la que realmente nos muestra realmente la existencia de Dios. Por eso tenemos que ir siempre a la Escritura. Entonces dice que el Señor miró para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Pero ¿qué pasó? Que todos se habían desviado. Ese es el problema de la humanidad, desviarse del camino. La Biblia nos muestra que el único camino es Jesús. Juan 14:6 dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Pero el problema es cuando el ser humano se tuerce, se desprende de ese camino y quiere hacer su propio camino, quiere ser su propio Dios. Y dice también allí la escritura de Salmos que todos se corrompieron, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Entonces podemos ver que todos se desviaron. Posiblemente está hablando de una generación específica. Cuando miramos a la luz de la Biblia podemos ver un antes del diluvio, después del diluvio, y podemos ver estas generaciones. En Génesis 6:5 hay un versículo que dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todos los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces siempre el Señor miró la tierra. Antes allí del diluvio dice que Dios vio la maldad de los hombres, que era muchísima en la tierra, y para el tiempo allí del Génesis ya estaba allí la maldad sobreabundando. ¿Qué será cuando el Señor mira la tierra hoy en día? Cuando la mira cada día. Podemos decir que el Señor mira lo mismo que vio allí en Génesis 6:5. Y después del diluvio pues también vino otra generación. Vemos los tiempos de Sodoma y Gomorra, vemos en Génesis 11 la torre de Babel, vemos allí los grandes imperios que hubieron, en los tiempos de Jesús la maldad, luego de Jesús, y hasta el día de hoy, casi 6,000 años después, desde la historia bíblica, desde el Génesis hasta nuestros días, la maldad ha aumentado. Y la tristeza es que lamentablemente la maldad, según la Biblia, no va a disminuir, sino por el contrario, al fin de los días se va a aumentar. Pues esa es una de las señales que Jesús habló y estableció allí en su palabra. Pero entonces aquí surge una pregunta: ¿qué evidencia tenemos nosotros acerca de la asistencia de Dios? ¿Cómo estar seguro que lo que estamos viendo es la certeza? Pues es lo que vamos a ver el día de hoy.
Muchas personas desearían que Dios se les manifestara física y literalmente. A veces escuchamos personas y dicen, bueno, pero si existe Dios, ¿por qué Dios no se manifiesta a mi vida? ¿Por qué Dios no se muestra? Pues recordemos que Dios no está muerto, Dios existe. Hay una película, no sé si ustedes la han visto, se titula Dios no está muerto. Si no la ha visto, yo se la recomiendo para que usted la pueda ver. Allí vemos un estudiante y un profesor de filosofía. Allí el profesor de filosofía tratando de sostener su pensamiento de que Dios no existe, y este joven cristiano estudiante demostrando por medio de la escritura la existencia de Dios. Pero también recordemos que inicialmente en el huerto del Edén, dice la escritura en Génesis capítulo 3, versículo 8 y 10, dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces lo que notamos en este versículo es que al principio Dios sí se paseaba, hablaba con ellos. El hombre, el ser humano, Adán y Eva podían hablar cara a cara con Dios, lo estaban viendo, veían la grandeza de Dios, tenían el paraíso. Pero lamentablemente sabemos y conocemos que vino allí el pecado. El primer pecado que registra la Biblia es la desobediencia, y hasta el día de hoy la desobediencia sigue reinando en el corazón de muchas personas. Entonces nosotros conocemos toda la historia de lo que sucedió allí en el huerto del Edén. Conocemos que el hombre perdió allí la comunión con Dios, perdió ese privilegio, y es lo que nos dice Romanos 3:23. Nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea que por causa del pecado el hombre fue destituido allí de la gloria de Dios. El hombre perdió ese privilegio que tenía. Y recordemos que era el plan perfecto de Dios para la humanidad, el plan perfecto para el hombre que viviera eternamente. Recordemos que la Biblia nos dice que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Pero la causa del pecado es destitución, es muerte. Recuerde que la muerte se traduce en una separación. Entonces Adán y Eva, cuando cometieron su pecado, ¿qué fue lo que pasó? Que ellos recibieron la primera muerte, que fue la espiritual. Fueron separados allí de la presencia de Dios. Y consigo, tiempo después, vino ya la muerte física. ¿Qué es lo que dice Romanos 6:23? Porque la paga del pecado es muerte. Entonces la muerte fue introducida a causa del pecado. Yo les he explicado en muchas ocasiones, lo explico cuando voy a los funerales a presidir, que la muerte nunca fue el diseño de Dios. A veces las personas mueren un ser querido y dicen: es que Dios se lo llevó. Pero eso no es lo que enseña la Biblia, no es el propósito de Dios. Dios no se complace en la muerte porque Él no creó la muerte. La muerte fue una consecuencia por el pecado, por la desobediencia y por la rebeldía. Por eso dice: la paga del pecado es muerte, pero encontramos que la dádiva es un regalo, dice, es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea que vino el pecado como consecuencia, pero Dios, como dice Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, dice, Cristo murió por nosotros. Entonces el Señor mostró su plan perfecto de salvación a través del Señor Jesucristo, y nos dio esa dádiva, ese regalo que es la vida eterna en Cristo Jesús. O sea que la humanidad sí tenemos esperanza después de que partamos de este mundo, después de que pase esta generación, tenemos una esperanza, y es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero es únicamente en Él, no es en la religión, no es en la tradición, no es en los pensamientos, sino simplemente es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces vemos que toda la Biblia se compagina, porque encontramos que finalmente toda la Biblia es cristocéntrica, y toda la Biblia nos lleva a Cristo. Toda la Biblia nos lleva a depender de Jesús, a aceptar a Jesús como Señor, como único y suficiente Salvador. Es allí que tenemos la vida eterna, y es allí mismo que se manifiesta la existencia de Dios. Entonces, como le decía, el ser humano está diciendo: pero si existe Dios, ¿por qué yo no lo puedo ver? Pues la Biblia sí nos registra que hubo una generación que vio a Dios mismo, porque recordemos que Jesús, el Verbo hecho carne, fue manifestado al mundo. Y cuando vino Jesús, ¿qué pasó con Él?
lo rechazaron, lo escupieron, lo persiguieron, se burlaron de él y finalmente lo llevaron a una cruz. Entonces, ahora bien, la única forma de acercarnos a Dios es por medio de la fe. O sea que las personas se salvan por fe. Pero vamos a ver que Dios en su misericordia también se ha manifestado de muchas maneras. Yo creo que no nos alcanzaría este mensaje o 100 mensajes para poder tratar de explicar la existencia de Dios. Pero cogí algunas cosas de las más relevantes para poder exponer el día de hoy este mensaje. Entonces, número 1, el mismo universo nos da cuenta de la existencia de Dios. Solo basta con levantar nosotros nuestra mirada al cielo y contemplar la perfección que existe en los cielos. Está el sol, la luna, las estrellas, la distancia perfecta que hay allí entre ellos. ¿Cuántos de ustedes a veces cuando la noche está despejada hemos mirado hacia el cielo y vemos el firmamento y decimos, wow, esto es realmente creación de Dios, pero no es el resultado de una gran explosión como lo afirma la ciencia? También cuando vemos nosotros los eclipses, esta noche, si usted quiere ver, después de las 8:30 de la noche en Latinoamérica, se va a observar un gran eclipse, una luna, una superluna, que es una luna de sangre. Y cuando hay estos fenómenos allí sobrenaturales, pues simplemente la perfección de Dios, allí los planetas alineándose, y esta noche esto es lo que se va a contemplar allí en el firmamento. Entonces eso no es el resultado de una gran explosión, es el resultado de la grandeza de Dios, es el resultado de la existencia de Dios. Amén. Cuando usted pueda ver esos fenómenos, cuando pueda ver todo esto, entonces realmente es la asistencia de Dios. Pero ¿qué dice la Biblia? En Salmos 19, del 1 al 3, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Quiénes están contando la gloria de Dios? Los cielos. ¿Usted últimamente le ha contado a alguien de las maravillas de Dios? Pues si usted no lo ha hecho, hermano Abelardo, si nosotros no lo hemos hecho, la Biblia sí dice que los cielos están contando la gloria de Dios. Dice, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Cuándo fue la última vez que anunciamos el evangelio a nuestros seres queridos, a nuestros compañeros de trabajo? Pues la Biblia nos dice que el firmamento también anuncia la obra de sus manos. Esa es la grandeza de Dios. Cuando usted dice qué día tan maravilloso, qué día tan soleado, qué nubes tan preciosas, qué amanecer tan precioso, pues el firmamento está anunciando de que existe un creador. ¿Cómo lo ve? Dice también el versículo: un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Entonces, aunque no haya lenguaje allí en los cielos, pero ciertísimamente ellos están dando testimonio de la existencia y de la grandeza de nuestro Creador, Padre y Dios eterno. Pero ¿qué tal cuando usted y yo salimos de la ciudad? ¿Sí hemos salido de la ciudad alguna vez? Si hemos ido allí por los campos, cuando observamos la naturaleza, las fuentes hídricas, los nacimientos de agua, los frailejones. Alguna vez tuve la oportunidad de estar cerca allí a un páramo, y a pesar de que hacía mucho frío, era maravilloso el poder ver estas plantas que son fábricas de agua. Esa es la naturaleza de Dios. Eso no es el producto de una gran explosión como lo afirman los filósofos o la ciencia, sino es la grandeza realmente de Dios. Cuando vemos nosotros la diversidad, ¿me ayudas con las imágenes que están ahí? Atrás, ahí. Cuando vemos nosotros la diversidad de las aves, sus colores perfectos, es maravilloso. Entonces vemos que detrás de estas grandes obras hay un gran diseñador. Y según la Biblia, ese creador es Dios, el Padre eterno. Pero también cuando nosotros vemos allí los árboles, la naturaleza, que aparte los árboles de embellecer paisajes, son el pulmón del mundo. ¿Pero qué estamos haciendo con el pulmón del mundo? Deforestando, acabando. El hombre es dañino por naturaleza. Eso es lo que estamos viendo. El salmista en el Salmo 92 dice: antes de que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Es lo que está diciendo allí el salmista David. Pero ¿qué tal la inmensidad de los mares y su braveza? ¿Alguno ha tenido la oportunidad de estar frente al mar? Es algo maravilloso.
cuando vemos los mares, la grandeza realmente de Dios. Pero el salmista también nos lo muestra de esta forma. En el Salmo 89:9 dice: tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Entonces aún Dios es perfecto, que es un creador perfecto, que puso un límite allí al mar. El profeta Jeremías, en Jeremías 5:22, dice: a mí no me temeréis, dice Jehová, no os amedrentéis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. O sea que lo que podemos ver por la Escritura es que aún Dios ha colocado allí las playas, ha colocado la arena como límite al mar. El mar puede tener su braveza, puede haber tempestad allí en el mar, pero ¿qué pasa? Que cuando vienen esas olas, llegan allí a la orilla y allí se disminuyen, se sosiegan, como dice el salmista. Eso es realmente la grandeza de Dios. Allí podemos ver esas preciosas playas. Si usted no ha tenido la oportunidad de ir al mar, pues saque el tiempo y hágalo. La primera vez que pude estar frente al mar hace menos de 2 años, para mí fue maravilloso el poder contemplar la grandeza de Dios, las maravillas de Dios. Pero aún en este ciclo invernal, notamos que todos los ríos caudalosos, atravesando ciudades, municipios, departamentos enteros, hasta su destino final. Cuando usted ve el río Bogotá o el río Magdalena o allí el río Cauca, usted ve que la inmensidad, la cantidad de agua. ¿Y saben a dónde llegan todos esos ríos? ¿A dónde llegan? Al mar. Y eso lo dice allí Salomón en Eclesiastés 1:7, dice: los ríos van al mar y el mar no se llena. ¡Qué tremendo! Ver todos los ríos del mundo y el mar no se desborda, el mar no se llena. ¿Por qué? Porque Dios ha creado un ciclo perfecto donde los ríos nuevamente vuelven allí a las montañas nuevamente y comienza este ciclo de vida. Entonces dice que los ríos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Entonces, ¿quién diseñó esto? ¿La ciencia? ¿Stephen Hawking? ¿Todos estos grandes pensadores? ¿Mahatma Gandhi? ¿Buda? ¿Confucio? No. Dios, el creador, el gran diseñador, el gran arquitecto, fue el que estableció ese perfecto orden que encontramos. Entonces esto se llama la evidencia, la existencia de Dios. Así que nadie va a encontrar excusa alguna el día que estemos en el juicio acerca de la existencia de Dios. Porque lo que nos dice Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Recordemos que la Biblia nos habla de 3 cielos y allí hay un cielo que es el lugar de la habitación de Dios, donde Dios habita. Y dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la inverdad. Así que los cielos cuentan la existencia de Dios, así que no hay excusa para seguir rechazando su existencia. No habrá ninguna excusa para excusarnos delante de Él. Es que yo no sabía, es que nunca te vi, es que nunca te conocí. Porque el firmamento, los cielos, toda la creación dan cuenta de la existencia de Dios. Por eso nadie va a tener excusa. Y el Señor les dirá: entonces eres mentiroso, necio, hiciste caso omiso a mi palabra, a mis siervos y aún a la misma creación que daba cuenta de mí. En Romanos 1:20, que nos da testimonio, dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay excusa para ningún ser humano el día del juicio. La palabra es viva, la palabra es eficaz, la palabra es contundente. Pero lamentablemente la necedad del hombre está ligada al corazón. Y por eso algunos dicen: es que no existe Dios. Es que si Dios es tan bueno, ¿por qué hay tanta maldad? Es que si Dios es tan bueno, ¿por qué tengo esta situación? Es que si Dios es tan bueno, ¿por qué nací en una familia humilde? ¿Por qué no tengo dinero? Yo te pregunto, ¿acaso ahorita Bill Gates o los hombres más ricos del mundo están dando gracias a Dios por sus riquezas, por todo lo que tienen? No.
Entonces vivamos realmente la vida de Dios. Nosotros no podemos condicionar a Dios de acuerdo a nuestras circunstancias, porque eso es lo que está haciendo el mundo, condicionando la existencia de Dios. Quieren que Dios se les acomode y que Dios trabaje para ellos y que Dios arregle sus vidas y que Dios los sane, que los prospere, que los bendiga, y quieren todas las cosas materiales de Dios, pero no quieren buscar a Dios. Por eso decía la palabra: ¿hay algún entendido que busque a Dios? No estamos entendiendo. Tenemos que abrir nuestro entendimiento a la palabra de Dios. Número 2. Otra evidencia de la existencia de Dios está en nuestro propio cuerpo, el cuerpo humano, la estructura del cuerpo humano, su defensa misma ante las enfermedades, el funcionamiento del cerebro, el cual ni la inteligencia artificial puede superar realmente. El cerebro humano nadie lo puede entender, ni siquiera el mismo hombre, ni las sofisticadas computadoras ni la inteligencia artificial se pueden comparar al cerebro humano que el Señor nos ha dado. Una máquina no puede crear sentimiento, no puede llorar, no puede estar triste, pero nosotros a través de los sentimientos sí podemos expresarlo. Cuando estamos alegres cantamos, cuando estamos tristes a veces lloramos. Eso es la existencia de Dios. Así que el cuerpo humano también es la evidencia de que Dios existe y que el hombre fue creado a imagen y semejanza del Dios Altísimo. Entonces, para que usted se ponga en contexto, estamos hablando el día de hoy acerca de la existencia de Dios. Qué maravilloso es la presencia de Dios. Lo hemos visto a través de los cielos, a través del firmamento. Y número 2, estamos mirando la existencia de Dios a través de cada cuerpo humano. El cuerpo que usted y yo tenemos es completamente perfecto. Es una máquina que, vuelvo y le digo, ni la inteligencia artificial se puede comparar al cuerpo humano. Y tal vez alguno dirá: pastor, pero usted no ve que yo estoy enfermo, que me falta esto. No, obviamente el cuerpo está sujeto obviamente a un deterioro, pero el cuerpo humano es perfecto. Sus brazos, imagínense que tuviéramos 3 brazos o 3 piernas, cierto, que haríamos como incómodos, pero Dios todo lo hizo perfecto. ¿Por qué? Porque fuimos hechos a la imagen y la semejanza de Dios. Por eso el salmista David lo anuncia de la siguiente manera. En el Salmos 139:13 dice: porque tú formaste mis entrañas y tú me hiciste en el vientre de mi madre. Dice el salmista David que ¿quién fue el creador? Dios. La vida comienza, la concepción, allí en el vientre de la madre. Dios es el que da vida. Por eso como iglesia, como cristianos, estamos totalmente en desacuerdo con la práctica asesina del aborto, porque es una práctica asesina. ¿Sabía usted que en este preciso momento en Estados Unidos las leyes quieren eliminar totalmente el aborto, pero las poblaciones están allí manifestando porque quieren que les legislen para que ellos puedan abortar? Asesinos sería la palabra. El salmo continúa, el salmista David en el Salmo 139:14 dice: te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Dice David: estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. ¿Qué tenemos que hacer? Alabar. El solo hecho de saber las maravillas de Dios, la grandeza de Dios, nos debe llevar a vivir una vida de alabanza a Dios. No solamente porque voy a la iglesia, no solamente porque escucho música cristiana, sino hay un gran motivo para exaltar el nombre de Dios. Y es la creación misma que da cuenta de la existencia de Dios. Nuestro propio cuerpo, nuestra propia vida da cuenta de la existencia de Dios. Así que hay un gran motivo para alabarle. Y David decía en este mismo salmo, decía: mi alma lo sabe muy bien. David no está diciendo que está en la iglesia, que está leyendo la Biblia, que está asistiendo a un discipulado, sino él dice que su alma lo sabe muy bien. Entonces la naturaleza del ser humano es saber que existe un creador. Por eso yo en mi concepto puedo decir que ateos no hay. Si un ateo va en un avión y el capitán dice que el avión se le acabó la gasolina y se va a ir, ¿qué hace todo el mundo? Ay, Dios mío, sálvanos, guárdanos, ayúdanos, Dios, porque es la naturaleza en sí misma del ser humano, es la esencia que todos tenemos. Porque fuimos creados por Dios, somos criaturas realmente de Dios. Entonces, esa alabanza, esa adoración nos lleva a encontrar otra evidencia de la existencia de Dios, la cual es la necesidad del ser humano de adorar, de buscar consuelo, de buscar dirección, de ejercer la fe. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe
es imposible agradar a Dios. Si tú quieres agradar a Dios, debes tener fe. Pero a veces el mundo o las personas están más preocupadas en agradar a las personas, en agradar al amigo, en agradar a las demás personas. No, debemos realmente nosotros agradar a Dios. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Así que si usted como ser humano se acerca a Dios, usted debe entender que Dios existe, que Dios es real, que Dios ha dejado unos estatutos, unos mandamientos para que nosotros los cumplamos. Eso también depende de la asistencia de Dios. Por eso el rey Salomón, que la Biblia lo considera como uno de los reyes más sabios, dice allí en Eclesiastés 3:11, dice allí el escritor, todo lo hizo hermoso en su tiempo. ¿Cómo lo hizo el Señor? Hermoso, maravilloso. Dice, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. El ser humano, nuestro razonamiento es realmente completamente poco a la grandeza de Dios. A veces no entendemos, como le digo, a veces el ser humano quiere evidencia de Dios, que si existe Dios, entonces su vida sea extraordinaria, su vida sea de éxito, que el ser humano pueda tener comodidad y todo lo que desea para ver si existe Dios. Pero no podemos condicionar a Dios. Tú y yo debemos ser agradecidos. Si tú estás el día de hoy en este lugar o nos estás viendo por medio de estas plataformas virtuales, es porque tienes aliento de vida, porque estás vivo, y es un motivo para estar agradecidos con Dios. Mientras que estamos predicando en este momento, hay personas que en el mundo están muriendo. Según las estadísticas, alrededor del mundo cada minuto mueren más de 120 personas. Imagínense cuántas personas mueren en un minuto, cuántas personas mueren en un día entero. Entonces tú y yo tenemos motivos para estar agradecidos con Dios. Pero como veíamos el versículo inicial, que dice el necio en su corazón que no hay Dios, esta generación en su naturaleza es una naturaleza pecaminosa, rebelde, que no le es suficiente la evidencia de Dios. No creen en Dios, no adoran a Dios, pero le es más fácil a veces volverse a los ídolos, crear animales, crear cosas. Dice Romanos 1:25, dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Entonces nos dice aquí Romanos, dice Pablo allí a la iglesia de Roma, que las personas cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y eso lo contrario a la verdad es la mentira. Hace 8 días estábamos hablando acerca de la obra del Espíritu Santo. Estábamos viendo que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, pero también hay un espíritu de error, y es el espíritu que está en el mundo, engañando a la sociedad, engañando a nuestros jóvenes, engañando a las nuevas generaciones de que no existe Dios, de que tú puedes hacer lo que quieras, de que puedes aceptar la ideología de género, que se pueden amar hombres con hombres, mujeres con mujeres, que eso está bien y que tenemos que respetar. No, eso no fue lo que estableció Dios al principio, porque tú puedes ir a la palabra y te puedes dar cuenta de los perfectos estatutos de Dios. Varón y hembra los creó Dios, y la única forma de procrearse naturalmente es a través de un hombre y de una mujer. Todos los que estamos acá fuimos creados de un hombre y de una mujer, ¿o no es así? Entonces esa es la naturaleza de Dios. La misma Biblia nos da cuenta de la existencia de Dios. Entonces la gente está cambiando la verdad de Dios por la mentira. Dice, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Aunque el hombre tiene necesidad de adorar por naturaleza, muchas veces lo hace erróneamente. Adoran esculturas, animales, vacas, búhos, adorando serpientes, dragones. Allí el continente asiático, especialmente China y estas naciones, ellos se caracterizan por la adoración de serpientes, de dragones. En los festivales que ellos realizan dan cuenta acerca de eso. Y nosotros como creyentes sabemos por medio de la palabra que la serpiente representa allí al diablo, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás. El dragón también tipifica allí al mismo diablo. Pero China específicamente es una nación que no cree en un Dios bíblico, que rechaza la Biblia, odia a los predicadores, persigue a los cristianos y odian el Evangelio y lo ven como una
amenaza para ellos. ¿Sabía usted que en China es prohibido predicar el evangelio? Que las personas que predican allí están sujetos y vigilados por los gobiernos. Pues nos dice la Biblia que al fin de los días todo esto va a pasar en el mundo entero. Va a haber una gran persecución contra la iglesia de Dios y contra el pueblo de Dios, porque a lo bueno llaman malo. Pero alguien dirá: no, pastor, pero yo no soy idólatra, yo no adoro animales, yo no adoro imágenes, yo no tengo dioses. Entonces, ¿a quién estás adorando? ¿Acaso estás adorando tu carro, tu casa, tu cuerpo? En muchos casos a veces se convierten en nuestro propio Dios, porque le doy más importancia a mi carro, a mi casa, a mi propio cuerpo, lo meto a un gimnasio, quiero embellecerme, quiero cambiarme, quiero ponerme aquí, quitarme allá. Entonces se vuelve en un Dios y se termina adorando de cierta forma más que al mismo Creador. Eso le pasa a muchas personas. El dinero, ¿qué tal el dinero? La primera Timoteo 6:9 dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Por eso Jesús en Mateo 6:24 dijo: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno, menospreciará al otro. No podemos servir a Dios ni a las riquezas. Y el Dios, uno de los dioses de este mundo, se ha convertido el dinero. Lo que yo le decía, tenga usted presente ahorita los grandes empresarios del mundo, y ellos están glorificando a Dios, están testificando de que Dios les dio sus riquezas. No, al contrario, malutilizan sus fondos para crear lo que estamos viendo, para crear pandemias, consecuencias, que es lo que el mundo está viviendo. Sabemos claramente que lo que el mundo está viviendo es provocado muchas veces por el ser humano, pero la gente le echa la culpa a Dios. Todo lo malo le echan la culpa a Dios. Hubo una catástrofe, y si existe Dios, ¿por qué pasó esto? Hubo una pandemia, ¿y dónde estaba Dios? Hubieron más de 5 millones de muertos en el mundo, ¿y dónde estaba Dios? Pero el mundo, las personas nunca se han sentado a reflexionar qué estamos haciendo mal. Nos hemos apartado de Dios. Entonces a veces el dinero se convierte en el propio Dios de la persona, tu trabajo, tu negocio que no lo cierran ni para ir al baño. Muchas personas que tienen dinero no duermen pensando en sus finanzas y aman a su Dios y le rinden tributo a su Dios. Tenemos mucho para meditar. ¿A quién estamos adorando verdaderamente? ¿Cuál es tu Dios? Sería una buena pregunta en esta mañana. ¿Cuál es nuestro Dios? Pero si nuestro Dios, el Dios de los creyentes, es el Padre creador eterno que creó los cielos, que creó la tierra, estamos en la dirección correcta. Daniel 2:28 también lo dice de esta forma: pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber a Nabucodonosor todo lo que había de acontecer en los postreros días. Recuerde que duramos más de 4 meses hablando de las señales de los últimos tiempos, del libro de Revelación, de todas las cosas que están por venir. Y es lo que nos está mostrando ahorita el mundo entero. Si tú ves noticias, ves que los economistas están prediciendo una gran hambruna, una gran crisis, una gran inflación. Si has ido al supermercado estos días, te das cuenta de la inflación que hay. Y la Biblia lo predijo antes de que lo dijeran estos analistas, todos estos políticos, todas estas personas que se especializan en las economías del mundo. La Biblia ya lo había predicho. Entonces tenemos que vivir para Dios. Número 3, otra evidencia que tenemos acerca de la existencia de Dios están los destellos de moralidad que aún quedan en los hombres. ¿Y por qué decimos destellos? Porque lamentablemente las leyes ahora son legisladas en contra de la vida, en contra de la moral. Se aprueba lo malo, se desecha lo bueno, pero aún queda un destello de justicia donde quiera que vayamos. Por eso vemos que hay jueces, magistrados, tribunales. Aún las tribus indígenas tienen su forma de ejercer justicia. Entonces, ¿quién les inculcó a ellos o quién les enseñó que la justicia era buena? Porque cierto, siempre que pasa algo, estamos esperando que se haga justicia, que lamentablemente en algunos países pues obviamente la justicia es corrupta. Por eso en el caso de Colombia tienen que extraditar a veces a estos narcos. ¿Para qué? Para ser llevado allí a los tribunales de Estados Unidos, que ellos son más fuertes con las leyes. Pero aún hay justicia en el mundo. En medio de tanto caos,
En medio de tanta maldad, aún hay justicia. Y Pablo lo expresa a los romanos de la siguiente manera, en Romanos 13, del 1 al 3, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Qué tenemos que hacer? Someternos, sujetarnos. Pero veíamos al principio que el anarquista es aquella persona que no se quiere sujetar a ninguna norma. Dice: porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Quién estableció las leyes? Dios. Usted puede encontrar en la Biblia el tiempo de los jueces, que Dios había establecido allí unos jueces. Fue establecido por Dios, a la perfección de Dios. Las normas son de Dios. La Biblia es un manual de conducta que nosotros, el Señor nos ha dado la oportunidad de escogerlo o de rechazarlo, de obedecer o no obedecer. Pero cuando obedecemos la palabra de Dios, pues obviamente hay un beneficio. Pero cuando el ser humano transgrede las normas de Dios, viene la consecuencia. Y es lo que el mundo está viendo hoy en día, la consecuencia del pecado. De lo que estamos viviendo en el mundo es simplemente la consecuencia de haber sacado a Dios de las vidas. Estados Unidos por muchos años fue una nación bastante próspera, pero ¿sabe cuál era el principio? Que en los colegios se enseñaba la Biblia, que todo estaba establecido bajo las normas de Dios. Aún el dinero, usted podía coger $1 y decía: en Dios confiamos, pero ya no confían en Dios. Por eso ha venido gran tribulación allí a estas naciones. Dice también: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Cuando vimos aquí en nuestra nación los paros que hubo, las manifestaciones, la mayoría de personas que estaban allí eran jóvenes. Y ellos, ¿qué estaban haciendo? Resistiendo la autoridad. Y la Biblia dice que por eso al que se opone a lo establecido por Dios, a Dios está resistiendo. Pero dice también la palabra que acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados, los jueces, los tribunales no están para infundir temor al que hace el bien, sino al que hace lo malo. Dice aquí la carta: ¿quieres pues no temer a la autoridad? Dice: haz lo bueno y tendrás alabanza en ello. Entonces, toda autoridad fue establecida por Dios. Nosotros tenemos que sujetarnos a la autoridad, a las leyes, aunque nosotros sabemos que a veces la autoridad se equivoca, pero es la autoridad. Y nosotros los creyentes no estamos para transgredir ninguna autoridad. Tenemos que sujetarnos a nuestras autoridades para evitar tener inconvenientes. Número 4, otra evidencia, y ya para terminar, ir concluyendo el mensaje del día de hoy, acerca de la existencia de Dios, la expresa Dios mismo. Ya que vimos que la naturaleza, el cosmos, los planetas, el cielo, las estrellas dan testimonio de Dios, nuestro cuerpo humano, las leyes dan evidencia de la existencia de Dios. Pero para concluir, Dios mismo expresa en su palabra la existencia de Él. Nosotros como cristianos, como creyentes, conocemos en la Biblia la historia de Job, narrada allí en 42 capítulos. Voy a leerle de pronto algunos versículos, creo que no los tengo todos ahí, pero cuando comenzamos el libro de Job, en el capítulo 1, versículo 1, nos habla que hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Dice: y este hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Cómo? Esta es la característica de un ser humano: que sea perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ojalá todos pudiéramos tener estas características, estas cualidades que tenía allí Job. Pero la historia nos cuenta que un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, y conocemos la historia que Satanás pidió allí que Job fuera zarandeado, y en un solo día Job perdió todos sus bienes. Vinieron los caldeos, saquearon todos sus bienes. En un solo día Job perdió 10 hijos, 7 hijos varones y 3 mujeres, murieron en un solo día. Dice también la palabra que vino una sarna maligna desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza, tanto que Job tomaba un tiesto. ¿Para qué? Para rascarse. Entonces el mundo está condicionando la existencia de Dios. Si existe Dios, ¿por qué esto? Y si existe Dios, ¿por qué aquello? Pero ¿sabe algo? Cuando encontramos más adelante en el libro de Job, más adelante en el capítulo 38, 39, que yo le recomiendo que usted lo pueda leer la Biblia. Allí habla Dios, está interactuando con Job, como lo hizo al principio, allí con Adán y Eva.
Le dice el Señor a Job: yo te preguntaré y tú me contestarás. Y le dice Dios a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Si tienes inteligencia, házmelo saber. Y yo le pregunto a usted, si usted se cuestiona la existencia de Dios, ¿dónde estaba usted cuando Dios estaba fundando la tierra? ¿Puede saberlo? Si tiene inteligencia, pues responda. Fue lo que le dijo el Señor allí a Job. Y encontramos en ese capítulo 38 y 39, y Dios comienza a revelar muchos secretos. Del libro de Job, los dos capítulos que más me llaman la atención es el capítulo 38 y 39, porque comienza el Señor allí a convencer a Job acerca de su ignorancia, y comienza a revelar secretos que no solamente eran para Job, sino eran para nosotros en estos tiempos. Y le dice allí el Señor a Job en el versículo 5: ¿quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿O sobre qué están fundadas las bases de la tierra? ¿O quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? ¿O quién, dice el Señor allí, dice: has entrado tú, Job, en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de la angustia? También le sigue diciendo el Señor a Job: ¿podrás tú atar los lazos de las Pléyades? ¿O desatarás tú las ligaduras de Orión, de las constelaciones de los cielos? ¿O guiarás a la osa mayor con sus hijos? Y en el capítulo 39 continúa y le dice el Señor a Job: ¿o le diste tú hermosas alas al pavo real? ¿O le diste tú las alas o las plumas al avestruz? ¿O también le diste tú la fuerza al caballo? ¿Le vestiste tú su cuello de crines y ondulantes? Y tú puedes leer allí todo lo que el Señor comienza a revelarle a Job, tratándolo de que él entendiera acerca de su ignorancia. Porque obviamente Job, aunque era recto, temeroso de Dios, apartado del mal, obviamente Job tuvo tribulación en su corazón. Y en el versículo 40, para concluir, dice el Señor: el que disputa con Dios, responda a esto. Todo esto que yo le acabé de exponer el día de hoy, si usted se cree más inteligente que Dios o que cualquier filósofo, entonces responda a esto que nos dice la palabra de Dios. Y Job termina diciendo en el capítulo 42, decía: hablaba lo que no entendía, ahora conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Esa es la condición nuestra como seres humanos, de reconocer la existencia de Dios. Y todo parte de ahí, porque para ser cristianos, para ir a la Biblia, pues tenemos que creer en Dios, porque si no se cree en Dios, pues estaríamos completamente perdidos. Pero eso es la generación que tenemos hoy en día ante nuestros ojos. Una generación que no cree a Dios, que odia la Biblia, que rechaza a los pastores, que quiere hacer lo que bien le parezca. Porque a mí, ¿quién me dice que existe Dios?, dice el ser humano. Y decía el versículo inicial: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero dice la Biblia, dice la misma creación, que sí existe Dios. Y nosotros como cristianos, yo como pastor, como persona natural, reconozco en esta mañana que existe un gran creador que nos amó, que nos perdonó, que envió a su Hijo unigénito a morir por todos nosotros. Y si tú lo crees, ponte sobre tus pies. Vamos a concluir en oración. Si Dios lo permite, en nuestras próximas enseñanzas vamos a estar hablando un poco de la filosofía, vamos a estar hablando de doctrinas, pero el mensaje de hoy es necesario, no solamente para nosotros, sino también para podernos introducir en los siguientes mensajes acerca de la existencia y la grandeza de Dios. Precioso Dios, en esta mañana, Señor, te damos gracias. Creemos, Padre precioso, que tú existes, creemos que tú eres real. Creemos que tú por amor enviaste, según las Escrituras, a tu Hijo Jesús a morir por nosotros, Dios. Esto no es un mensaje de condenación, sino es un mensaje de exhortación, Señor. Hoy reconocemos que necesitamos de ti, reconocemos que hemos fallado, que hemos pecado, que nos hemos equivocado, que hemos hecho lo malo ante tus ojos, Dios. Perdónanos, límpianos, transfórmanos, Señor, conforme a tu palabra, Dios. Te lo pedimos en esta mañana, Señor. No te pedimos oro, no te pedimos riqueza, Señor, pero te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. Permítenos ser esas personas
de fe, esas personas que escudriñan la Biblia, esas personas que se congregan, esas personas que aún en medio del caos que hay en el mundo, Señor, están creyendo a ti, a tu palabra, Dios. Te lo pedimos en esta mañana, Padre precioso, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. ¿Quién podrá